Manuel Mujica Lainez fue miembro de número de esta academia y en ella ocupó el sillón número 4 Miguel Cané, que hoy ocupa nuestro poeta Antonio Requena. Mujica Lainez presenta el caso inusual de un exitoso escritor hispanoamericano que no parece pertenecer a ningún grupo literario, tanto que uno de sus estudiosos, Luis Antonio de Villena, llama a su narrativa un mundo, un país propio. En ese país propio, Mujica Lainez ama apasionadamente a Buenos Aires, su patria, su gran casa, la casa inmensa, y tanto la ama que en sus estampas de Buenos Aires de 1946 escribe que para intuirla hay que ser porteño desde mucho antes de haber nacido, como Borges. Pero él es porteño irreductible. En 1936, con motivo del 4º centenario de la Fundación de Buenos Aires, se realizó un ciclo de disertaciones histórico-literarias patrocinado por la Intendencia Municipal y reproducido luego en volumen. En su conferencia, nuestro escritor se refiere al Buenos Aires del siglo XVII, es decir, la ciudad en que se desarrollará su futura novela Don Galás de Buenos Aires de 1938. Nos dice: diminuto y humilde, anterior a la palaciega ceremonia de los virreyes y posterior a la de manso soberbio y a la sonrisa triste de los conquistadores. Buenos Aires siempre, si no la nombra, la presentimos, si no la ilumina con alguna de sus líricas imágenes, nos señala el camino de la gloriosa búsqueda. Su pasión por esta ciudad resurge en sus biografías: Miguel Cané, Estanislao del Campo, Hilario Ascasubi. En el Canto a Buenos Aires de 1943, su único libro en verso que, según su biógrafo Jorge Cruz, escribe caminando de arriba abajo en el patio de la Nación y deteniendo el vaivén de su música para prestar oídos a una burla de Gorchunov o de Cancela. Y logra su cenit en Misteriosa Buenos Aires de 1950, la obra que, según Mujica, lo perpetuará en el tiempo. La ciudad de antes cabía dentro de los ojos. Los viajeros que llegaban a sus playas podían abarcarla con su mirada. Hoy ha crecido tanto que Mujica se pregunta: ¿dónde se habrá refugiado Buenos Aires, Buenos Aires? ¿En qué rincón del barrio sur? ¿Detrás de cuáles árboles y estatuas del Parque Lezama? ¿Más allá de qué fachada del 80 tan italiana y tan porteña? ¿Dónde? Y mientras se pregunta ensimismado, Buenos Aires vive en él, y de él, de su prolífica imaginación, nacen uno a uno sus personajes, siempre entre sueños, entre ilusiones, entre fracasos, tras máscaras que no recuerdan ningún carnaval, sino la vida misma, envuelta en claroscuros brillantes, en luces que son sombras y en sombras que dejan ver apenas esa luz que debe guiar al lector hasta el corazón de la trama para entrar en otro mundo y sentir la vocecita de su pluma en el papel. Mujica se define como un artista tranquilo, casi un benedictino. Goza de la alegría del aislamiento fecundo, gran madurador de pasiones, del silencio que también deambula secretamente dentro de su obra, más allá de sus palabras de narrador y de los diálogos de los personajes, más allá de su quimérico jardín, para que podamos desentrañar y compartir el instante único de la creación, su esmerada y serena labor de esteta indiscutible, la poesía que subyace en toda su obra y que nos obliga a no querer echar anclas, sino a continuar ávidamente la lectura sabrosa, como diría Santa Teresa, con ese adjetivo tan suyo. En esa otra dimensión, los personajes lo asedian, no le dan reposo. Viviendo por mí, dice, nutriéndose de mi vida, porque todos tenían cosas que decir y que subrayar, y a cada instante se les ocurrían observaciones nuevas, así que no toleraban que estuviera distraído, que no los escuchara,
que no valorara la intensidad de sus tragedias y burlas, que tratara de vivir aparte de ellos. Y como cada uno creía ser el centro del mundo, cada uno tironeaba de mí para que no lo olvidara, para que oyera lo que tenía que contarme y explicarme, y que para él era fundamental, pues de ello dependía su vida propia, y debía defenderse primordialmente de mí, que era capaz de otorgarle una filiación y una vida que no le correspondían en verdad y que en consecuencia se negaba a vivir. Así fue a lo largo de varios años, sigue diciendo, voces y voces. Todo escritor sabe lo que significa la persecución tiránica de las voces que lleva adentro. Lo aguardan en su biblioteca, cuando se sienta frente a la máquina o frente al papel, susurrantes, cuchicheantes y más sonoras y rotundas. Y si para escapar de ellas y de su obsesión sale a la calle y se mezcla a los corros cotidianos, también allí lo hostigan, sumando su monólogo interior a los diálogos indiferentes. Esos personajes, hastiados de la frivolidad de sus vidas, huyen muchas veces aterrorizados de la realidad y se refugian en sus adentros sin hallarse. Están solos, inmensamente solos. Son individualidades que debemos penetrar. Padecen su propia cárcel, pues anhelan liberarse del mundo. Esa cárcel es su misma libertad. Responden a lo que escribe Federico Nietzsche. Los hombres de pensamiento profundo, en sus relaciones con los demás hombres, tienen siempre la impresión de que son unos comediantes, porque se ven obligados, para ser comprendidos, a simular superficialidad. Y en ese tratamiento magistral de sus criaturas, en esas palabras que entrelaza con paciencia de artesano y que juegan con su musicalidad para urdir la trama deslumbrante y convertir al lector en cómplice y en artífice, advertimos que la esplendidez del barroco del siglo XVII se prolonga en el neobarroco del siglo XX, pero va más allá de lo lingüístico. Lo encontramos en las sombras y las claridades de su paleta, en las referencias a la música, a la pintura, a la historia, que nos hablan también de su constante nostalgia de otros tiempos, de otro Buenos Aires que para serlo, como él bien dice, tiene que dejar de serlo. Sabemos que nuestro querido escritor se llevó esta ciudad muy adentro, encendida y grande, con la timidez recoleta del jazmín, la hondura circular y muda de algún aljibe, el ocaso que aún galopa la pampa, los parques viejos con sus viejos árboles y sus viejos bancos, las veredas viscas y cojas, todo lo que nos dejó convertido en palabras, en seres vivos que tienen la forma exacta de su mundo en constante confesión. Y me detengo aquí, pues el académico Jorge Cruz tendrá mucho para enseñarnos sobre su gran amigo, nuestro Malucha.